Bien, buenas tardes, buenas noches ya. Les damos a todos y todas la bienvenida en nuestro webinar de esta semana. Quienes ya han participado antes con nosotros, hemos estado realizando desde el año pasado estas actividades de conversación, de aprendizaje, de intercambio de experiencia, producto obviamente de que la pandemia nos deja un poco en la necesidad de reinventarnos y de replantearnos un poco cómo vamos a seguir después de que pase un poco toda la crisis sanitaria que hemos estado viviendo, ¿verdad? Como Turismo Inclusivo hemos estado entonces trabajando y haciendo muchas redes y muchos esfuerzos por visibilizar el turismo inclusivo y potenciarlo, pensando en lo que se necesita y lo que nuestro país también tiene que ir avanzando. Y en ese sentido, a finales del año pasado, empezamos a trabajar con AccessUp, que es una aplicación de celular para justamente facilitar el acceso al turismo de las personas en situación de discapacidad. Y en el marco de esa alianza que estamos hoy día vinculándonos con dos instituciones con mucha experiencia en nuestro país en el tema de inclusión laboral y quienes obviamente tienen entre sus beneficiarios y entre sus usuarios personas en situación de discapacidad. Y ahí es donde se nos ha presentado esta inquietud o esta curiosidad tal vez de ver cómo han estado ellos trabajando y también de retomar lo que es la ley de inclusión laboral y algunas otras leyes que están presentes en nuestro país. Entonces, para no quitar más tiempo a los expositores, que es lo importante, quiero presentarles también a Marcela Orellana, que es nuestra intérprete para las personas con discapacidad auditiva, que puedan estar presentes, que puedan también interactuar a través del chat, cualquiera de ustedes que necesite algún tipo de asistencia o que quiera hacer alguna pregunta a los expositores. Las preguntas las vamos a atender al final de las 3 presentaciones, así que pueden ir ingresándolas en el chat. Bien, entonces, en primer lugar, voy a presentar a Kari Boldarsky, quien es educadora diferencial y abogada de turismo inclusivo, quien hoy día nos va a hacer una introducción a la normativa de lo que está pasando en nuestro país respecto de las leyes y en específico de la ley de inclusión laboral. Y luego de esa presentación o de esta introducción, vamos a conocer las experiencias que nos traen Yasmín Valenzuela de Best Body, quienes han realizado un trabajo muy interesante y que son parte de una organización internacional que ahí Yasmín nos va a comentar. Y también a Sebastián Cárdenas, quien nos acompaña desde Avance Inclusión, que también es una ONG que trabaja con personas en situación de discapacidad y que tienen su foco bastante en el tema laboral. Así que bienvenidos a los expositores, a todos los que nos acompañan hoy día, y sin más, dejo a Kari con la primera presentación. Gracias, Sandra. Vamos a esperar a que suba la presentación. Camila la iba a subir. Ahí va. Bueno, como Sandra les contaba, mi nombre es Kari Boldarsky, soy profesora diferencial y también soy abogada. Hoy nos convoca a hablar sobre la legislación laboral para personas con discapacidad. Sin embargo, nosotros no podemos hablar de ningún tipo de legislación que atañe a las personas sin hablar primero de los derechos humanos. ¿Por qué hablar primero sobre los derechos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial y luego de las atrocidades que se cometieron, se proclama por la Asamblea General de Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual ha ido variando de acuerdo a cómo variamos las personas y van variando las sociedades. Hay así derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Vamos a la siguiente diapo. ¿Pero qué son los derechos humanos? Yo vi una presentación súper interesante donde le preguntaban a muchas personas qué eran los derechos humanos y me llamó mucho la atención de que la verdad si uno se lo pregunta qué son los derechos humanos,
como que a uno le cuesta decir que son los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son definidos por las Naciones Unidas como los derechos inherentes a todas las personas solo por el hecho de ser seres humanos, solo por el hecho de haber nacido, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión y cualquier otra condición. Importante, recuerden, cualquier otra condición. Vamos a la siguiente diapo. Hay muchos derechos humanos, porque a medida, como yo les contaba, que la sociedad va variando, los derechos humanos de primera generación ya no nos sirvieron, debimos agregar los de segunda, después los de tercera, que fueron más sociales, los de primera fueron derechos civiles, y se derivaban de que no existiera esclavitud y otras muchas cosas. En realidad, para hablar de derechos humanos, deberíamos juntarnos a un webinar especial. Entre algunos derechos humanos que existe el derecho a la vida y la libertad, el derecho a no estar sometido a esclavitud ni torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo. Miren qué interesante. El tener trabajo y el poder acceder a un trabajo es un derecho humano declarado por Naciones Unidas en la Convención de Derechos Humanos de las Personas. Importante. Nadie puede estar sujeto a no tener un trabajo ni tener un acceso a él. Vamos a las 5. No obstante que existían los derechos humanos, donde se trató de acoger a toda la humanidad toda, existían grupos que igual estos derechos humanos no los representaban, o más bien dicho, no se sentían representados por ellos. Así emergieron la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre muchas otras. La siguiente. Es así que, acogiendo los requerimientos de uno de los grupos que se sentían excluidos, con fecha 13 de diciembre del año 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas promulga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Chile ratificó el 29 de julio del 2008. Desde el minuto que Chile ratifica una convención, se entiende incorporado a nuestro derecho. Por lo tanto, todas las leyes que yo promulgue en este país no pueden pasar por sobre lo que dice la convención. Importante contarles, yo estuve con una persona que estuvo cuando se promulgó y que trabajó directamente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tenía la duda, personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad, y esta persona, que es una abogada y es ciega, me dijo, nosotras elegimos cómo llamarnos, y elegimos llamarnos personas con discapacidad. Entonces le preguntaba yo, pero acá en Chile se habla de mucho con personas en situación de discapacidad. Bueno, ella me dijo, ella no quiere mucho el Senadis, pero dijo, eso fue algo que se le ocurrió al director de no sé qué año del Senadis. Pero la verdad es que de la convención nosotros, las personas con discapacidad que estábamos ahí, decidimos llamarnos personas con discapacidad. Bueno, el siguiente, por favor. En uno de los puntos de su preámbulo es como tú dices, ¿para qué vas a hacer todo lo que tú quieres cuando tú haces una ley, cuando tú haces una convención? En uno de los puntos de su preámbulo establece que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas. A eso están abocados, de las personas con discapacidad. Esta convención contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación con igualdad de oportunidades en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Imagínense qué grande. Las personas con discapacidad ya no solamente iban a ser vistos como personas con discapacidad y excluirlas de la sociedad toda. Esta convención dijo, no, las personas con discapacidad estamos aquí y debemos y tenemos el derecho de participar en todos y cada uno de los ámbitos de esta sociedad. Por eso era tan importante que partiéramos hablando sobre los derechos humanos, porque los derechos humanos me permiten a mí
que soy un ser humano, no importa mi condición, sexo, raza y otras cosas, muchas cosas más, tener todos estos derechos y poder participar materialmente en cada uno de los ámbitos de mi país o del mundo entero. Siguiente. Tiene como propósito la convención promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. La famosa dignidad que está tan en boga hoy día. Las personas con discapacidad históricamente, al igual que las mujeres y los grupos minoritarios, han sido tratadas en forma indigna a través de la historia de la humanidad. Recuerden que hace pocos años atrás a las personas con discapacidad y a los niños con discapacidad se les escondía. Se da actualmente la posibilidad incluso de que papás que se hagan un examen médico y si este hijo presenta alguna posibilidad, algún tipo de discapacidad, se les da la posibilidad en muchos países de practicar un aborto, lo cual atenta contra la dignidad de todas las personas, no solamente de las personas con discapacidad, atenta contra el deber ser de un mundo, de una sociedad, atenta contra el hecho de que tenemos que respetarnos todos y tenemos que aprender a vivir todos de todos. Bueno, como les decía yo, Chile ratifica la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad del año 2008. A partir de ese momento, acepta modificar, crear o derogar leyes que fueran contra la plena inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, nuestro Código Civil acuña aún el término de no de discapacitado, sino que loco de mente, habla de los sordomudos, habla nuestro Código Civil aún, habla de las personas, no recuerdo en este minuto cuáles otras aseveraciones hace, pero aún no se derogan, ni se ni se transforman todas aquellas leyes que van en desmedro de las personas con discapacidad. Nuestro país, con anterioridad a la Convención, ya había promulgado varias leyes, como por ejemplo la Ley 19.285, que establece plenas normas para la reintegración de las personas con discapacidad. También otras en educación. Yo las nombro porque con esta yo empecé a trabajar como profesora. Cuando yo empecé a trabajar como profesora, estaba esta ley y nosotros hablamos de integración, no hablábamos de inclusión. Vamos a ver adelante cuál es la diferencia entre integración e inclusión. Después de la ratificación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que se promulga en el año 2010, se promulga la ley 20.422, o también llamada Ley de Inclusión Social. Se recoge mucho de lo estipulado en la Convención. Aparece en nuestra legislación un nuevo concepto. ¿Cuál es el de inclusión? En la inclusión es la sociedad toda que se tiene que preocupar de un individuo. En la integración soy yo, individuo, que tengo que subirme como pueda a esta sociedad. Por eso es tan importante. A mí siempre me ha interesado hacer esta diferencia. Inclusión es una cosa, es la sociedad toda que trabaja por un individuo. Integración es el individuo que se sube al carro de la sociedad como puede. Se comienza a considerar que las personas con discapacidad son discapacitadas producto de la interacción entre características del ser y de aquellas de la sociedad en que vive, la cual pone barreras actitudinales y físicas para que las personas ejerzan sus derechos y se desarrollen libremente. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ya no es el foco centrado en el ser humano, en la persona con discapacidad, sino que el foco está puesto sobre la sociedad. Señora sociedad, usted es la que pone barreras. No es la persona con discapacidad la que no puede integrarse, es la persona con la discapacidad la que no puede incluirse, porque las barreras son suyas. Porque recuerden, todos los seres humanos tenemos características diferentes, sea dentro del marco de la inclusión o no. Pero eso no nos debe a nosotros impedir poder acceder a tener todos los derechos sociales que a mí como ser humano me corresponden.
la siguiente. Se reconoce oficialmente en la ley a la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda. Ella asegura el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el disfrute de sus derechos y elimina cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. Establece que es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Estado que está al debe. Las personas que trabajamos en educación y que trabajamos en el ámbito legal sabemos que está absolutamente al debe. Se han hecho avances importantes, o sea, las personas que sabemos de discapacidad lo exigimos en los tribunales, pero aún nos miran feo. Yo no tomo ningún tipo de audiencia si no tengo intérprete de lengua de señas, y han tenido que suspender audiencia. Y ha habido magistrados que me han sugerido que saque un mandato de mis representados, porque si no hay intérprete de lengua de señas en la siguiente audiencia, yo podría hablar con ellos. Y yo me niego y se niega una gran cantidad de abogados que saben y que están trabajando por la discapacidad. Esas pequeñas cosas nos van sirviendo. Nos va sirviendo el hecho de que no nos pongamos en el estacionamiento a las personas con discapacidad y que nos preguntemos cuando alguien se pone, preguntarle, señor, ¿por qué se pone ahí si usted no es una persona con discapacidad? Poco a poco nuestra labor es educar. Grandes cambios yo creo que yo personalmente no voy a ver, pero sí creo que tengo la labor de educar al resto. Establece esta ley también, vamos a la otra diapo, por favor, una definición de las personas con discapacidad y dice que es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La siguiente diapo. En relación a la capacitación e inserción laboral, que es lo que nos convoca hoy día, el Estado promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad. Especialmente, entre otros, deberá difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de la población discapacitada, aprobados por la Organización Internacional del Trabajo. Deberá también crear condiciones y velar por la inserción laboral. Finalmente, podrá desarrollar en forma directa o por medio de terceros planes, programas e incentivos y crear instrumentos que favorezcan la contratación en empleos permanentes. Siguiente diapo, porfa. Posteriormente, en el mes de abril del año 2018, entra en vigencia en Chile la ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral y que exige a todas las reparticiones del Estado, Fuerzas Armadas, organismos públicos y empresas chilenas con más de 100 trabajadores contratar y mantener contratados un 1% de su planilla de trabajadores, a personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez. Yo tengo que hacer un alcance acá. Yo sé que hay personas que trabajan en empresas que se dedican a la inclusión laboral de personas con discapacidad y yo nunca dejo de contar. Yo tengo un cliente que él trabajaba en la Municipalidad de Colina y hizo una depresión en algún minuto. Y la depresión la hizo porque era el único sordo en la municipalidad y no tenía con quién hablar. Por lo tanto, nosotros no nos debemos preocupar solamente de este 1% y de la inclusión de una sola persona en el mundo laboral. Tenemos que preocuparnos de lo que está al lado, tenemos que preocuparnos de que exista gente que se pueda comunicar con la persona que llega a trabajar y que entienda y sea capaz de ponerse un poco en sus zapatos, que es lo que yo he visto, no solo en él. Yo, a lo largo de mi carrera, yo manejo un poco la lengua de señas, por lo tanto, a lo largo de mi carrera, y soy abogado de familia, que es a lo que más me dedico, he visto muchas personas que dejan sus trabajos, que entran a trabajos buenos, pero los dejan porque la verdad es que ellos sienten, y me lo han dicho, que son un número que tienen que cumplir, que nadie les explica, que al principio son todos súper amables, pero que en el camino les van surgiendo muchas dudas, que no tienen con quién hablarlo. Entonces, siento yo
y lo digo con respeto porque yo no hago este procedimiento de inclusión laboral, pero que esto no solamente es ubicar a las personas en un puesto de trabajo, esto implica un seguimiento para que las personas efectivamente ejerzan este trabajo y lleguen contentos, que es lo que gusta. O sea, nadie quiere ir a un trabajo donde lo pasen mal, nadie, ninguno de nosotros. Entonces, a eso nosotros tenemos que apuntar cuando hagamos inclusión laboral. Muy bien. ¿Me cambias de diapo, por favor? Para cumplir con el 1% de los trabajadores con discapacidad, se puede utilizar la siguiente fórmula. Pueden ser trabajadores contratados directamente por la empresa o por la suma de trabajadores contratados directamente más trabajadores subcontratados a través de empresas de servicios que los tengan dentro de su nómina. La siguiente, por favor. La pregunta ahora es, ¿cuándo una empresa se puede eximir de contratar personas con discapacidad? Existen dos situaciones. La primera es que por la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa, dadas sus características o los procesos que se dedican, no puedan acceder a tener personas con discapacidad. Pero ojo, yo he hecho el ejercicio y la verdad es que no encuentro ninguna empresa en las cuales, sean del Estado o sean particulares, no te pueda tener cabida una persona con discapacidad. La verdad es que yo he hecho el ejercicio varias veces. Podrá haber, y sí, siempre puede existir un puesto de trabajo para una persona con discapacidad. Por ejemplo, las mineras trabajan con explosivos, pero no todos los trabajadores trabajan directamente con los explosivos. Por lo tanto, sí podemos tener acceso en una oficina o en otra dependencia. La otra situación se da cuando, probado el hecho de que se llamó a postular a un puesto de trabajo, no hubo personas con discapacidad que se interesaran en el puesto. Hay toda una serie de normativas y formas de proceder que habla de las publicaciones que se hicieron, que hay que demostrarle en el fondo a la Dirección del Trabajo que esta pega se hizo, pero que no llegó nadie al puesto. La siguiente, por favor. La ley también ordena que aquellas empresas, que ya sea por la naturaleza de sus servicios o porque no hubo interesados en sus puestos de trabajo, no cumplan con la norma, deberán cumplir con las siguientes medidas alternativas. Recuerden que el periodo en que sin necesidad de justificar la no empleabilidad de personas con discapacidad y que permitía cumplimiento alternativo sin explicaciones se cumplió en abril del año en curso, del año pasado. Por lo tanto, en este minuto, si yo como empresa no contrato personas con discapacidad, tengo que, ante la Dirección del Trabajo, justificar el porqué de mi decisión. A partir de ese momento, si se cumple una de las razones fundadas para no contratar personas con discapacidad, se establece un cumplimiento alternativo. Como ya les decía, celebrar contrato de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad, debiendo la contratante cumplir igualmente con el 1%. Puedo incluso sumar mis trabajadores que sean personas con discapacidad a los de la empresa colaboradora, pero tendré que cumplir con el 1%. La otra forma de efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley 19.885. Valga la redundancia, llamada Ley de Donaciones. Estas donaciones deberán realizarse a organizaciones cuya finalidad sea la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleo, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad y que hayan recibido aprobación del Consejo de Donaciones Sociales. Siguiente, por favor. En relación a la contratación de personas con discapacidad, estipula la ley que habrá selección preferente, que quiere decir que existiendo igualdad de puntaje entre los postulantes a un trabajo, se contratará a la persona con discapacidad. Para el caso de los cargos de alta dirección pública, se exige solo incorporación de la persona con discapacidad en el listado que se presentará a la autoridad, no así para la elección del trabajo en cuestión. También se establece la igualdad de condiciones de mérito, existiendo dos o más postulantes que después de evaluaciones objetivas tengan el mismo mérito, se deberá optar por la persona con discapacidad. Se deberá velar en los procesos de selección para que estos no sean discriminatorios, ya sea en la definición de perfiles de los postulantes y en los contenidos de las bases o pautas de selección.
Será responsabilidad de la empresa o servicio o de los asesores externos que se puedan contratar para la selección del personal, los que deben implementar las adaptaciones y ajustes necesarios para que los postulantes puedan realizar en igualdad de condiciones los procesos de selección. En el formulario que se complete para la postulación deberá consultarse a los postulantes, cosa que se está haciendo actualmente, sobre la necesidad de ajustes necesarios o ayudas técnicas que le permitan participar en el proceso en igualdad de condiciones. Disculpen, lo que se está en este minuto preguntando es si soy una persona con discapacidad, pero no, por lo menos lo que yo he visto, no si existe la necesidad de ajustes necesarios o ayudas técnicas que le permitan participar en el proceso con igualdad de condiciones. La siguiente, por favor. Se preguntarán cuáles se consideran ajustes necesarios. Para ello debemos primero establecer qué es la accesibilidad universal. Para tener accesibilidad universal, primero debo tener diseño universal, que implica que desde su origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos, herramientas, deben ser diseñados de manera de poder ser utilizados por todas las personas o la mayoría de ellos. Así las cosas, definimos accesibilidad universal. Esto lo dice la ley, no yo. Como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todos en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. Volvemos entonces a qué se entiende por ajuste razonable. Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, como es el derecho a trabajar. Finalmente, en el mes de octubre del año recién pasado, se introdujo una modificación a la ley que incentiva la contratación de personas con discapacidad. Esta modificación entró en vigencia el 1 de noviembre del año recién pasado y establece que al menos uno de los trabajadores que se desempeñen en funciones de recursos humanos de las empresas deberá tener conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de personas con discapacidad, debiendo haberse certificado a través del sistema de certificación de competencias laborales. Deberá la empresa promocionar políticas de inclusión laboral al interior de ella. Me parece que el ISP lo está haciendo. Estas instancias deberán ser comunicadas anualmente a la Dirección del Trabajo. También anualmente deberán elaborar programas de capacitación de su personal para otorgarles herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa. Las actividades dice también esta modificación que las actividades realizadas durante la jornada de trabajo fuera de ella deberán considerar las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, a que se refiere la Ley 20.422, como también principios generales establecidos en otras leyes. Esto se refiere a la jornada de trabajo. A mí me ha contado gente que lo llevan a lugares muy lindos, a hacer jornadas de trabajo, pero la verdad es que nadie se preocupa de que la persona sorda tenga intérprete en lengua de señas o tenga material escrito que le pueda servir, no hay material en braille, o sea, aún esos espacios no estaban cubiertos por las empresas, por eso se estableció esta modificación. Finalmente, como estamos hablando de turismo, ¿me puedes dar la siguiente diapo, por favor? Es importante, no, esa no. La siguiente, por favor. No, síguenos. También ya lo pasamos. Finalmente, como estamos hablando de turismo inclusivo, tengo que contarles que el turismo inclusivo está definido en la Ley 20.423 de febrero del 2010. Lo pongo aquí porque con este pequeño acercamiento a la normativa existente será nuestro sustento para postular a fondos y vender ideas del sistema desde nuestras instituciones para el desarrollo
turismo inclusivo. En su artículo 5, letra J de la ley de turismo, al entregar las diferentes definiciones que utiliza la ley, establece: J. Turismo social, modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas, preferentemente de recursos limitados, desarrollen actividades turísticas en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad. Como ustedes ven, se introduce la accesibilidad, término que nuestra legislación día a día acuña más. Al introducirse la accesibilidad, nos permite poner inmediatamente el turismo inclusivo dentro de las otras normas legales, incluyendo la Declaración de Derechos Humanos. Gracias. Eso es lo que les quería contar hoy día. Quedo atenta a las preguntas que me vayan a hacer después. Perdón, que mi cámara no quería partir. Yasmín, todo tuyo, el micrófono, cuéntanos, preséntate, presenta la institución y adelante. Muchas gracias. Gracias, Cari, por la introducción y ahora a poner esto en terreno y en contexto. Después vienen las preguntas, perdón, pero después acuérdense las preguntas al final para Cari, así que, y para los 3 expositores, así que las pueden ir dejando en el chat. Ya, gracias, Yasmín. Pues muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Oye, un agrado estar con ustedes hoy día. Me presento, mi nombre es Jazmín Valenzuela, coordinadora técnica nacional de Fundación Best Buddy Chile. Y bueno, les voy a contar un poquito nosotros como organización que promueve acciones para la participación social de personas con discapacidad, cómo nosotros vemos la relación, ¿verdad?, entre la inclusión laboral y el turismo. Se ve bien ahí en la presentación, ¿no es cierto? A ver si alguien me puede retroalimentar porque yo no los veo a ustedes. Creo que se está compartiendo. Nosotros somos una organización internacional sin fines de lucro que tiene como objetivo el desarrollo de habilidades sociolaborales en personas con discapacidad intelectual y trabajamos principalmente por promover la participación social, impulsando la responsabilidad social. Cuando nos hicieron esta invitación y leímos el título de este como conversatorio, ¿verdad? Esta conversación que queremos tener hoy día, y cómo podemos relacionar, ¿verdad?, la inclusión laboral y el turismo. Me acordé de una experiencia que tuvimos para empezar a construir esta presentación que tuvimos en Valdivia, que fue súper enriquecedora porque justamente estábamos en una jornada de turismo inclusivo y estábamos Jazmín, conversando. disculpa, ¿Sí? no se está viendo tu presentación. ¿Puedes volver a Ay, gracias. por favor? Muchas gracias por avisarme, que eso era lo que yo les había preguntado. Muchas gracias. ¿Por ahí sí? Ahí está cargando. Ya. Ahora hay que ponerle en modo presentación y estamos listos. Ahí sí, perfecto. Oye, gracias, disculpen. Muchas gracias Camila, por el feedback. Como les estaba contando, nosotros promovemos la participación social y cuando nos hicieron esta invitación, empezamos a estructurar esta presentación y nos acordamos de una experiencia que tuvimos hace un par de años en Valdivia, en donde justamente se estaba abordando la temática del turismo inclusivo y cómo Chile, ¿verdad?, estaba transitando en esta nueva cultura hacia la inclusión. Y muchos de nuestros usuarios con discapacidad tuvieron que hacer el ejercicio de recorrer puntos turísticos de la ciudad y hablar desde su experiencia respecto a las barreras. Y en este sentido, si nosotros pensamos en diversidad, turismo, inclusión, inicialmente el turismo tuvo su ojo, ¿verdad?, en la accesibilidad para el cliente. Cómo se acercaba el turismo, ¿verdad?, cómo lo hacíamos accesible a la persona que se movilizaba en silla de ruedas, que necesitaba apoyos para desplazarse, que requería otras formas de comunicación. Y en este sentido, yo creo que el turismo es uno de los rubros que tiene varias ventajas en materia de discapacidad, porque se acercó a la accesibilidad mucho antes que otros rubros,
y se acercó también a la concientización respecto a la discapacidad, a todas las formas de diversidad funcional que conocemos. Entonces, hoy día consideramos que el turismo es una oportunidad para la inclusión laboral, ya que ellos tienen un poco de ventaja respecto a la accesibilidad y la concientización, lo que, repito, es una ventaja, porque de alguna manera el tema ya está inserto en la cultura organizacional y se pueden derribar de forma mucho más fácil las barreras que enfrentan hoy día las personas para incorporarse al empleo. Como bien lo decía en la presentación anterior, existe una ley, pero esta ley obliga, ¿verdad?, a empresas con más de 100 trabajadores, pero sin embargo hoy día, por ejemplo, en el rubro del turismo hay pequeñas y medianas empresas que no tienen la obligación y que han visto la oportunidad en la incorporación de personas en situación de discapacidad, porque en el fondo esto agrega un valor a su empresa. ¿Cuáles son las barreras que están enfrentando las personas para incluirse laboralmente hoy día? Yo las quise agrupar en 3 grandes grupos, pueden haber otras más, pero estas son las que quise seleccionar para la presentación de hoy día. Y por una parte están las barreras actitudinales, ya que son los estereotipos, los prejuicios que nos llevan a discriminar por motivos de discapacidad. ¿Qué cosas podemos pensar? Que una persona con discapacidad es más lenta, es menos productiva, aprende lento, ya se enferma mucho. Por ejemplo, barreras del entorno que se van a relacionar con la accesibilidad y el diseño universal, es decir, si existe una trayectoria accesible para movilizarme, si es que las rutas de información, ¿verdad?, son fáciles para todos, si las plataformas web están diseñadas para la mayor cantidad de usuarios posible, así como también las barreras sociales y que un poco se relacionan con la presentación anterior, ¿verdad? Es la desinformación que aún existe respecto a las normativas y los derechos que tienen las personas con discapacidad, lo que va a disminuir considerablemente sus oportunidades para participar, incluso en el mundo del trabajo, entre otras, como bien decían en la presentación anterior, en educación, ¿verdad? Entre otros derechos que están garantizados. Ahora, estas barreras, ¿cómo se derriban? Porque yo creo que centrarnos en las barreras no promueve una cultura más inclusiva o más amigable para la población con discapacidad, sino que las organizaciones que hoy día quieren incorporar personas dentro de su equipo de colaboradores tienen que verlo como una oportunidad y derribar las barreras, ¿ya? Nosotros como organización intermediadora de procesos de inclusión laboral nos hemos dado cuenta que, como bien se decía en la presentación anterior, que la clave acá no es sentirse obligado a incorporar gente, sino que es cómo vemos la oportunidad y el talento que agrega este colaborador con discapacidad dentro de mi organización. Y para eso tenemos que producir un cambio en la cultura organizacional. Tenemos que partir levantando políticas, ¿verdad?, que estén alineadas con nuestros sellos organizacionales, que nos permitan realizar ajustes y nos permitan generar un plan de concientización efectivo que genere este cambio y que va a hacer que nuestra organización sea mucho más amigable, ya cuando hablamos de diversidad. Obviamente que hoy día lo que nos convoca es la diversidad funcional dentro de los colaboradores, pero al cambiar la organización la volvemos mucho más amigable para cualquier diversidad que tengamos adentro, ¿ya? A veces la diversidad solo se asocia a la discapacidad, pero tenemos personas que quieren sentirse cómodas en su trabajo, que tienen diferentes orientaciones sexuales, que vienen de diferentes etnias, que tienen diferentes creencias religiosas, por ejemplo. Entonces, volvemos las organizaciones mucho más amigables si vamos construyendo políticas que acompañen estos procesos. Nosotros como organización sabemos que cuando estas barreras se derriban para la contratación de personas con discapacidad, se garantiza la igualdad de oportunidades y es estos procesos efectivos y sostenibles en el tiempo. Ya nosotros, al ser una organización, no solamente intermediamos y hacemos como, entre comillas, colocaciones, sino que lo que nosotros hacemos es acompañar los procesos laborales con las organizaciones y con las personas que se incluyen. Y esto trae múltiples beneficios, tanto para la persona que es contratada como para la organización. Entonces, si hoy día, por ejemplo, una empresa de turismo se pregunta, ¿cuál es el valor para mi empresa
o para mi pequeña o mediana empresa contratar personas con discapacidad, nosotros, ¿qué les podemos contar de las experiencias que tenemos al intermediar? Uno, y que esto también lo extraje de un informe bien interesante que tiene la Organización Internacional del Trabajo, es que primero hay un impacto positivo en la imagen de la empresa, ya hacia los clientes, y esto incluye a clientes con discapacidad y su familia. Y para cerrar esta presentación les voy a contar un poco sobre una experiencia que tenemos y que justamente este fue uno de los primeros beneficios que ellos vieron. Segundo, es que las personas diversas aportan talentos diversos, ¿ya? Y eso siempre hace que una organización se vuelva mucho más versátil hacia una nueva demanda, en este caso del mercado, y se le hace mucho más fácil irse ajustando. Y otro beneficio que quise destacar es que muchas veces las empresas, para facilitar el desempeño de sus colaboradores con discapacidad, realizan ajustes o mejoras, ¿ya? Pero lo que no saben es que muchas veces esos ajustes también benefician a clientes y a otros trabajadores. Entonces se genera como un círculo virtuoso a través de estas adaptaciones o ajustes que generan no solamente la infraestructura, sino que en las rutas de información, entre otros ajustes que se pueden hacer. Entonces yo, en realidad, para cerrar y también para darle espacio al otro expositor, quiero cerrar contándoles brevemente sobre la experiencia que tenemos con el Grupo Mingas, que ellos son una pequeña empresa del rubro gastronómico. Ya nosotros desde nuestro modelo de empleabilidad trabajamos bajo el modelo empleo con apoyo, y tuvimos la oportunidad y todavía tenemos la oportunidad de acompañar a Gonzalo, que es asistente de garzón en Pizzería Domani, y a Israel, que está ahí sirviendo un juguito, ¿verdad?, en la fuente de soda Martuca. Ellos eran una empresa del rubro gastronómico que no estaba obligada a cumplir la ley. Ellos tienen menos de 100 trabajadores, pero sin embargo hace ya casi 3 años tomaron la inclusión laboral de personas con discapacidad como una oportunidad, y nos eligieron para acompañarlos en este proceso. Y ha sido un camino súper enriquecedor para ellos como organización, ya que aumentaron sus clientes, la diversidad de sus clientes también aumentó, los que los posicionó ya como restaurantes amigables para diferentes poblaciones que se sentían súper excluidas a veces de poder acceder a un restaurante rico, ir con la familia. Y eso ha sido súper enriquecedor también para nosotros ver este proceso, ¿ya? Para las personas que no saben mucho cómo funciona el modelo de empleo con apoyo, nosotros desde nuestro sello como institución trabajamos en fase y generamos un acompañamiento que en el fondo termina cuando la organización se siente lista para seguir sola en este proceso, ya no, porque no existen fórmulas para acompañar a una persona con discapacidad. Cada uno es un proceso distinto. Y nosotros lo que hacemos es dividir en fases nuestro proceso, acompañando a la organización desde una fase inicial, si es que quiere saber si dentro de su equipo tiene personas con discapacidad, y si no, los acompañamos en levantar los cargos, analizar los puestos de trabajo, acompañarlos en el reclutamiento y selección. Cuando la persona ya es contratada, los ayudamos a ajustar el puesto de trabajo, concientizar y por sobre todo acompañar y hacer seguimientos laborales, que es una de las claves del éxito que han tenido nuestros procesos, que es la permanencia en el puesto de trabajo. Y que eso se hace de manera súper articulada con la organización y con las políticas de la organización, y hasta hoy día experiencias como la del Grupo Minga han sido súper exitosas, y la quise traer a colación porque siento que a pesar de que rubros como el gastronómico han sido súper golpeados en este último tiempo con el tema de la pandemia, acá tenemos un ejemplo de una organización que vio la oportunidad en estos trabajadores y que a pesar de todo lo que ha sucedido, ellos no están hoy día, digamos, no fueron desvinculados, sino que ellos siguen dentro del equipo aportando desde su talento diverso. Así que eso quería compartir con ustedes, porque, digamos, como organización queremos seguir impulsando la contratación y creemos que el turismo es un rubro que le puede sacar mucho provecho al colaborador con discapacidad.
Así que eso, gracias. Si no nos conocen y nos quieren conocer un poquito más, los invito a revisar nuestra página web y voy a dejar de compartir para que también el otro expositor pueda. Ahí. Muchas gracias, Yasmín, por compartir la experiencia y te invitamos también a quedarte un ratito para poder después intercambiar algunas preguntas, reflexiones. Y le damos el paso entonces a Sebastián Cárdenas, de Avance Inclusión, quien hoy día nos acompaña desde la quinta región, así que también le pedimos que se presente su organización. Bienvenido, Sebastián. Hola, ¿se escucha? Se escucha bien. Y Ya, ahí ¿cómo viene tu están? Buenas noches a presentación. todos y a todas. ¿Se ve la presentación? Sí, ahora se ve, pero ponla en pantalla grande. Sí, eso voy a hacer. ¿Se ve ahí? Eso, perfecto. Perfecto. Ya, para no quitarle más tiempo, ya como hablaron el tema de la ley, también, bueno, hablaron los compañeros acá de la otra institución que también hace inclusión laboral, me voy a también reñir a los 15 minutos también que nos solicitaron. Bueno, mi nombre es Sebastián Cárdenas, yo soy gestor de vínculos y redes inclusivas de Avance Inclusión. Nosotros, bueno, si bien como dijo aquí la presentadora, nosotros estamos en la quinta región, o yo me encuentro físicamente en la quinta región, es una institución que nace en la quinta región, pero también se ha podido extender a lo largo de, primero en una primera instancia, lo que fue Santiago y Antofagasta, que es también donde teníamos nuestros puntos fuertes, pero ahora también hacemos inclusiones, hoy hemos tenido la oportunidad de hacer inclusiones a nivel nacional. Así que tenemos también la suerte de poder hacer inclusiones a lo largo de todo el territorio chileno y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que se ha dado mucha posibilidad también de hacer inclusiones en teletrabajo. Así que también hemos tenido buenas experiencias con eso. Este año aproximadamente ya llevamos aproximadamente 20 inclusiones, entonces para nosotros de verdad es un número importante considerando el contexto nacional también y la situación pandemia que vive Chile. Nosotros somos una institución sin fines de lucro que trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión social. Si bien nuestro mayor fuerte, y también nosotros llevamos 11 años trabajando en pro de la inclusión de personas con discapacidad, este último tiempo también nos hemos extendido a otros colectivos en riesgo de exclusión social, colectivos tanto como, por ejemplo, personas con consumo problemático de alcohol y droga, población LGTBI, ya, etcétera, etcétera. Pero como les comentaba, nosotros partimos trabajando con personas con discapacidad en el año 2010, año en que ni se vislumbraba tampoco la ley de inclusión laboral. Las fundadoras de Avanza comenzaron trabajando, golpeando puertas y pidiendo oportunidades para personas con discapacidad, considerando que ya en ese momento estaba la ley 20.422 y ya eran sujetos de derecho, pero lamentablemente no se visibilizaba a estos colectivos que también necesitaban trabajar. Entonces así partieron las fundadoras de Avanza, golpeando puertas por empresas para que dieran la oportunidad. Y nosotros apelamos también a que el empleo, el trabajo, y por eso nosotros también nuestra misión apunta a que nosotros somos una institución que hace inclusión sociolaboral. Nosotros no hacemos inclusión laboral, es sociolaboral, que la parte laboral sea un vehículo para la participación en la sociedad de una persona con discapacidad. Y eso también después quiero unirlo también con el tema de lo que es el turismo inclusivo. Bueno, como les comenté, nosotros en una instancia, bueno, partimos en la quinta región, nos extendimos también después a la región metropolitana y Antofagasta, y ahora actualmente estamos a nivel de todo Chile, podemos hacer inclusiones en todo el territorio nacional. Nuestras líneas de acción en Avance e Inclusión, para que la gente nos conozca, tenemos programas, tenemos una línea de capacitaciones y otra línea de apoyo a las empresas. Nosotros dentro de los programas de inclusión tenemos, bueno, el programa de inclusión laboral, propiamente tal. Tenemos otros programas de inclusión social, que por ejemplo está la exploración vocacional, que es un programa prelaboral de personas que quizás todavía no están preparadas para el mundo laboral y necesitan también ver cuáles son los rubros que a ellos les gustan. Entonces, ¿qué hacen ahí? O qué hacen también los preparadores laborales y la coordinadora del programa. Estas personas orientados a discapacidad intelectual y trastorno al espectro autista, durante un año completo hacen como prácticas, ciclos de prácticas en distintos rubros para ver también cómo se desempeñan y también cuáles son sus preferencias. Luego de que terminan este año, o ese año como de esos ciclos de prácticas, ellos ya
bueno, dependiendo también las evaluaciones de los preparadores, se están ya o se les puede buscar también un empleo más formal, en base también a los rubros y a las expectativas que quieren ellos. Por otro lado, tenemos otro programa, si bien el exploración vocacional es prelaboral, tenemos otro que es postlaboral, que es el Vía Independiente. El Vía Independiente lo que hace es que la persona con discapacidad que ya está en el mundo del trabajo, que ya está ganando sus lucas, sea lo más independiente y autónomo posible. Y este programa apunta hacia eso. Por ejemplo, al manejo del dinero. ¿En qué quieres gastar tu plata? ¿Quieres comprarte una casa? ¿Quieres ahorrar? ¿Quieres sacar una libreta en el banco? Etcétera, etcétera. Eso está orientado a lo que es el tránsito de la vida. Actualmente, Avance Inclusión está ejecutando dos programas cofinanciados, que es, primero es el OSL, que es un programa que trabaja con población problemática de alcohol y drogas, y por otro lado también está el proyecto Impulsa, el proyecto de apoyo a la inclusión laboral, que el año anterior se llamaba Impulsa, que es un programa orientado a empresas que tienen que cumplir con la cuota de inclusión, o sea, empresas que tienen más de 100 trabajadores. Por otro lado, tenemos la OTEC, que la OTEC recientemente partió este año y ofrece cursos con franquicia tributaria a empresas, obviamente, que tienen estos excedentes, y tiene cursos y capacitaciones tanto ya codificadas o también cursos a medida dependiendo de las necesidades que tiene la empresa. Y por el otro lado, la otra línea que tenemos es líneas directamente con el apoyo a las empresas, que está inclusión laboral en las empresas. Tenemos un servicio de catastro también, como la compañera también mencionaba anteriormente de la otra institución. También apoyamos a cuando una empresa quiere comenzar a hacer un proceso de inclusión y quiere saber cuántos trabajadores podría tener con discapacidad, o a lo mejor hay muchos trabajadores que tienen su credencial o su pensión de invalidez y la empresa no lo sabe. Este servicio de catastro también nos ayuda para poder ver quiénes son. O también ver personas que sean como candidatos a sacar su credencial en base a alguna condición que puedan tener. Bueno, y el programa de apoyo a la inclusión laboral, que es un programa financiado o cofinanciado con Senadis, el cual son capacitaciones para empresas que tengan más de 100 trabajadores, en el cual en una primera instancia se hace una evaluación de lo que son las culturas, la política y la práctica de lo que son las empresas, se le hace como este diagnóstico a ellas, se les muestra este diagnóstico, se les muestra cómo están en estas tres temáticas, se les hace esta capacitación y luego se hace esta misma evaluación, este mismo diagnóstico al final. ¿Para qué? Para ver si por medio de las capacitaciones esta empresa pudo mejorar ese diagnóstico inicial que ellos tuvieron. Entonces, esas son más o menos las líneas que nosotros tenemos en Avance Inclusión. Programas de inclusión, servicios de capacitación y también apoyo en distintas temáticas a las empresas. Ahora, como yo les comentaba en un principio, ¿cómo podemos relacionar esto con la inclusión laboral? ¿Cómo podemos relacionar el turismo inclusivo con la inclusión laboral? Sumando también a la idea de la exposición anterior, creemos también que si bien el turismo es como un rubro que también se ha mejorado en temas de accesibilidad para personas con discapacidad, podría ser primero muy importante que sean las mismas personas con discapacidad que se hagan cargo de estas, por ejemplo, ofertas laborales. Si bien es orientado a como un servicio para personas con discapacidad, pero también sería súper bueno que las mismas personas con discapacidad se hagan cargo de esto y también pudieran generar sus propias empresas, sus propios microemprendimientos. Hay fondos también de microemprendimientos o de emprendimientos para personas con discapacidad que entrega Corfo. Entonces, hay muchos proyectos que se pueden hacer en torno al turismo inclusivo. Entonces, esa es una cosa. Y lo otro, que como nuestra misión en Avanza habla de que nosotros hacemos una inclusión sociolaboral y que el trabajo en sí es un medio para la participación social, creemos que es muy similar al turismo inclusivo. El turismo inclusivo, si bien hay una persona que va a conocer quizás un entorno o un lugar nuevo, pero esto también le ayuda para generar una participación social, porque me imagino que cuando va a ir a hacer turismo quizás no va solo, va con más gente. Y eso también le sirve para interactuar, para generar participación, para ser parte de una comunidad. Entonces, nosotros creemos que también esos tienen mucha relación. Durante estos 11 años, bueno, esas son las empresas que hemos tenido la fortuna de poder trabajar y que muchas también seguimos trabajando, porque nosotros trabajamos con el modelo del empleo con apoyo y empresas que, cuando yo les comenté que las fundadoras de Avanza tocaban puertas buscando lugares de trabajo para las personas con discapacidad, muchos de ellos siguen trabajando
y siguen trabajando porque se ha hecho un trabajo exhaustivo con ellos y se les ha hecho un seguimiento hasta el día de hoy. Quizás hay algunos que ya son muy autónomos trabajando, pero hay muchos también que debido primero al estallido social han requerido de nuevo la intervención de nosotros. Y considerando que llevaban trabajando autónomamente, sin ayuda de Avanza, 5 o 6 años, y ahora de nuevo hemos tenido que retomar el contacto con las empresas antiguas porque necesitan de nosotros, ya por lo más mínimo que sea. El trabajador necesita algún cambio en las funciones, algún cambio en la jefatura, cambio en los compañeros de trabajo, se necesita una nueva concientización, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que el trabajador necesite y que haga que no esté trabajando de la manera más óptima y no se sienta cómodo trabajando, ni ellos, ni quizás los compañeros de trabajo, nosotros volvemos a intervenir. Entonces, este seguimiento lleva muchos años con algunos trabajadores. Y bueno, y actualmente nosotros también estamos trabajando, y también debido a lo que es la pandemia, con muchos, como les comentaba yo, con funciones o con cargos que son teletrabajo. Nosotros tenemos la particularidad que no trabajamos solamente con un colectivo de personas con discapacidad. Nosotros trabajamos primero con todas las discapacidades o con todos los tipos de discapacidades y también trabajamos con todos los tipos de calificación técnica. Tenemos personas que quizás no tienen ningún grado de educación, tienen educación especial, educación básica, media, e incluso tenemos en nuestros registros, tenemos personas con alta calificación técnica, con magíster, incluso tenemos un médico dentro de nuestra base de datos. Entonces, nosotros trabajamos con toda esta gama de calificaciones y eso también nos ha dado la oportunidad de poder hacer inclusiones durante este tiempo, que ha sido un poco complejo, están las empresas cerradas, pero también nos ha dado la oportunidad y esta ventanita de generar inclusiones en otra modalidad que, por ejemplo, es la modalidad de teletrabajo. ¿Ya? Y esas son las empresas también que han confiado en nosotros. Tenemos otras alianzas y también por ejemplo, la alianza que estamos haciendo con Turismo Inclusivo y Access Up, que son alianzas de colaboración. Eh, Pertenecemos también a la Fundación Emplea, eh, pertenecemos a la red Incluye. La Fundación Emplea es una red de instituciones que hace inclusión laboral a nivel de Europa y tiene representantes a nivel latinoamericano. Creo que hay uno en Brasil, nosotros somos el representante aquí, somos la parte chilena, hay otro en Argentina, entonces somos parte de varias instituciones y varias redes de apoyo que nosotros nos vamos vinculando. Así que para cualquiera que nos quiera contactar, quiera conocer más de nosotros, algún programa, alguna línea que yo comenté, ahí está nuestro correo, contacto@avanceinclusión.cl, del cual los puede contactar yo o alguna de mis compañeras, que somos 4 gestores. Así que ahí está nuestro contacto para que quiera conocernos más. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Tienen un amplio recorrido, ¿verdad? También en lo que han ido desarrollando. Interesante de conocer y igual los puedo pedir que dejen el contacto en el chat, la página web o el correo. Sí, le voy a escribir en el chat. Sí, para que cualquiera, igual este webinar después queda en nuestro canal de YouTube, está el webinar completo para que lo puedan revisar. Y quisiera ver si hay alguien que tiene alguna consulta, pueden abrir su micrófono o levantar la mano para pedir la palabra para que sea un poquito más ordenado. Y poder entonces interactuar, consultar, aclarar algunas dudas que puedan haber surgido a partir de las 3 presentaciones. En el caso mío, por ejemplo, a mí me gustaría preguntar en el tema comentabas un poco, los 3 tocaron el punto de que la persona tiene que sentirse bien en lo que está haciendo y sentirse acogida, y eso tiene que idealmente permanecer en el tiempo. ¿Qué pasa si eso no ocurre? No sé si Cari o tal vez Yasmín o Sebastián han tenido la experiencia. ¿Qué pasa cuando esta persona en este nuevo marco legal no se siente cómoda o siente que está siendo discriminada? ¿Qué pasa ahí? ¿Es la misma normativa para cuando hablamos de acoso laboral o de maltrato laboral o entra dentro de otra normativa? No sé, ahí quién quiere tomar la palabra también de los relatores.
y poder comentar un poquito, o no han tenido casos de ese tipo. Cari. No sé, bueno, Sí, parto yo. Cari estaba levantando la manito, parece, ¿no? Pero tienes que Yo la vi. activar tu micrófono. Uy, se quedó muda. Ya, salvo a la compañera yo. Ya, vamos. Y después tenemos una pregunta de Patricio. Dale, Sebastián. Ya, sí, nos ha pasado varios casos que hay personas con discapacidad que al entrar en un trabajo se sienten discriminados. Nos pasa con algunos colectivos también en específico que se sienten más discriminados. Y desde la experiencia lo estamos hablando, ojo, que hay colectivos que, y por la experiencia que tenemos nosotros, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva, por el tema de esto también de las barreras de comunicación, muchas veces malinterpretan también algunas situaciones que pueden ocurrir en su contexto laboral y tienen algún problema, o no sé, por ejemplo, una jefatura los reta porque, no sé, llegaron tarde, ellos sienten automáticamente que están siendo discriminados y nos ha pasado en varias ocasiones. Eh, entonces, y no solamente con personas con discapacidad auditiva, sino que también con distintos tipos, con los otros colectivos, personas con discapacidad psíquica. Hay empresas de frentón que nos dicen, queremos trabajar con ustedes, pero no nos manden personas con discapacidad psíquica. Entonces, en vez de nosotros decirles que no, lo que primero tratamos de hacer es por qué. Y tratamos de generar una concientización y romper estas barreras de por qué no quieren trabajar con personas con discapacidad psíquica. Y también de repente por malas experiencias que ellos también vivieron. De repente, por tener también las buenas intenciones, dicen, nosotros contratamos personas con discapacidad, pero sin el apoyo de ninguna institución. Y ahí también cuando queda la embarrada. Porque claro, desde la buena intención, no saben cómo prestar estos apoyos. Por otro lado, también nos dicen, contratamos a una persona con discapacidad con el apoyo de X institución, pero esta institución nos dejó votado. Entonces también va a depender cómo trabaje la institución, porque claro, muchos declaran trabajar con el modelo empleo con apoyo, pero realmente hacen el modelo empleo con apoyo. El modelo empleo con apoyo tiene muchos pasos, desde la APT, concientización, seguimiento, acompañamiento, etcétera, etcétera. Entonces, si no se ejecuta estos acompañamientos de manera efectiva, si no se hacen los ajustes razonables, no se genera este seguimiento, es muy difícil detectar adentro de la empresa por qué se está generando este rechazo o por qué el trabajador cuando ingresó está siendo discriminado. Entonces, ese también, y en la función del preparador laboral, que la persona encargada también de ejecutar el proceso, de tener este ojo para ver, primero detectar las dificultades, ver el ambiente laboral, ver cuáles van a ser las barreras que se va a presentar, y ahí generar estos cambios dentro de la empresa. Pero sí, nos ha pasado y ahí depende del caso de la estrategia que se utiliza para abordar esto, porque hay que ver también qué interpretó por discriminación, por qué está siendo discriminado, a lo mejor es desde el desconocimiento también de sus compañeros. Entonces hay que generar, hay que evaluar el caso a caso, pero sí pasa. Ahora Cari parece que activó Sí. su micrófono. Dale. Y ya descubrí cómo es que yo explicaba que yo uso la plataforma Zoom, no esta, entonces me es un poco difícil. Mira, ante tu pregunta, si son iguales las acciones ante una discriminación para las personas con discapacidad que para el resto de las personas, mi respuesta es sí y no. O sea, yo tengo derecho a todas y cada una de las protecciones que me da la ley por el hecho de ser ciudadano. Ahora, ¿qué sucede en relación a la discriminación? Uy, se fueron aquí. En relación a la discriminación, existen tres alternativas. La primera es un recurso de protección que se presenta ante la corte respectiva, no requiere abogado, se tienen 30 días desde que ocurre el hecho y tiene como objetivo cautelar derechos y se busca resguardar derechos fundamentales. No da derecho a indemnización, solo se preocupa de cautelar derechos. La alternativa 2, y esta sí es especial, está en el artículo 57 de la ley 20.422 y específicamente para las personas con discapacidad. No requiere abogado, se presenta ante el juez de policía local del domicilio del afectado, es una denuncia infraccional. Si la persona es culpable, se arriesga a multa de 10 a 120 UTM a beneficio fiscal. Si reincide, puede ser el doble. Tiene 6 meses para presentarse desde que ocurre el hecho y lo bueno es que permite
presentar en forma paralela demanda por indemnización de perjuicios. O sea, en nuestro país no se usa mucho la indemnización de perjuicios, pero piensen que en otros países más desarrollados, si yo estoy comiendo mermelada y me rompo un diente porque traía algo, las indemnizaciones son millonarias. En este país, desgraciadamente, todavía no tenemos nosotros la cultura de la indemnización. Entonces, esta es la única de las acciones que me permite a mí acceder a que exista indemnización de perjuicios. Pero la indemnización de perjuicios debo demandarla en sede civil, por lo tanto, ya requiere que sea hecha por un abogado. Es costoso, es súper costoso. Y la alternativa 3, que es la acción de no discriminación, que se presenta ante el juez civil y puede ser ante el juez del domicilio del afectado o del responsable de la discriminación. Puede ser presentada por el afectado, su responsable legal o por cualquier persona en favor de quien haya sido discriminado. El juez va a poder suspender el acto. Hay una multa de beneficio fiscal, podrá prohibir un acto o hará que éste se realice, porque a veces hay discriminación por cosas que no se realizan. Por ejemplo, cuando necesito un estacionamiento. Por ejemplo, en un lugar que no tenga acceso a braille. Por ejemplo, en un lugar que no tenga intérprete de lengua de señas y yo lo necesito. En relación al trabajo, yo puedo presentar una acción de no discriminación si yo postulo un trabajo y soy una persona con discapacidad y no hay accesibilidad para rendir las pruebas respectivas. Hay plazo de 90 días desde que el afectado tuvo conocimiento. No se puede pedir indemnización de perjuicio, entonces hay que ser súper cuidadoso. Como decía el compañero anterior, ojo, qué es discriminación y qué no es discriminación, porque ahí está el quid del asunto de que yo pueda presentar demandas ante situaciones que yo considere son discriminatorias. Aparte de eso, hay otros procedimientos como la tutela laboral, la acción de protección al consumidor, denuncia ante la Super de Educación por acoso o discriminación en el ámbito laboral, denuncia ante la Dirección del Trabajo por acoso o discriminación, ante la Super, ante la Intendencia, ante la Super de Salud en el ámbito, si es en el ámbito privado y se realiza dentro de una clínica o un prestador privado, o en lo público ante el Consejo de Defensa del Estado. O sea, tengo acciones especiales, pero también puedo hacer uso de las acciones que están a disposición de todas las personas. Vale, súper completa la respuesta, muchas gracias. Así que ahí me quedó súper clarito. Y quiero pasar a la pregunta de Patricio. Patricio está todavía por ahí con su manito levantada, se nos cansó con la manito levantada. No, aquí estoy todavía. Perdona que no pueda poner la imagen, lo que pasa es que estoy con un pequeño problema de internet, así que prefiero que se escuche. Mira, mi acercamiento al turismo inclusivo es desde como la otra vereda, más que de la vereda de la inclusión laboral. Nosotros lo que hacemos es que, lo digo desde la otra vereda, porque nosotros desarrollamos una plataforma tecnológica que es una ayuda a las empresas para que puedan desarrollar el turismo inclusivo, porque nosotros desarrollamos una audioguía virtual que funciona en el celular, que las personas lo pueden leer o bien lo pueden escuchar. Entonces, lo que permite esta plataforma es que una persona que tenga una capacidad diferente, después que sale del trabajo, ya como suponiendo ahí para ligar a lo que es la inclusión laboral, esa persona después que sale del trabajo tiene que disfrutar la vida, digamos. Y en ese disfrutar de la vida, el turismo es como lo que uno tiene más a mano, y esa persona con esa capacidad distinta, que tal vez puede tener un problema auditivo, un problema visual, o un problema de movilidad, que para los problemas de movilidad el turismo ya está absorbido por esta empresa que es Will the World, que no sé si, me imagino que todos la conocen. Nosotros nos acercamos en el turismo inclusivo desde la otra perspectiva, que es desde las personas que tienen problemas auditivos y visuales. Entonces, con esta audioguía, nosotros permitimos que esa persona que quiera ir a disfrutar de una viña o de un trekking o de un city tour, pueda como disfrutarlo a través de una audioguía y lo puede escuchar.
o bien lo pueda leer. Entonces, ese es nuestro como aporte que fue un descubrimiento. Nosotros, nuestro desarrollo no partió desde el tema de la inclusión, sino que fue un descubrimiento que lo tuvimos con la gente CONAF, que cuando estábamos haciendo un piloto en el río Clarillo, acá cerca de Santiago, ellos nos dijeron que este era un aporte en el tema de la inclusión, porque permitía que una persona que tal vez no pudiera escuchar los sonidos que había en el río Clarillo, a lo mejor uno se los podía describir. O al revés, si la persona tenía un problema visual, con nuestro audio guía, la persona podía escuchar el relato de dónde estaba. Entonces, nuestro aporte al tema del turismo inclusivo tiene que ver desde la tecnología. Y yo creo que si uno comienza a unir, y yo creo que es el esfuerzo tal vez que podríamos hacer entre todos, de que si uno unimos lo que hace Will the World, que es que una persona que tiene discapacidad de movilización permite que disfrute, por ejemplo, las Torres del Paine, que es el proyecto emblemático que tiene esta startup, o esta otra que parece que es Lazarillo, que es la que permite que las personas puedan desplazarse en forma autónoma en ciudades o algún lugar porque le va avisando, porque la tecnología hoy día con el avance que tiene te permite avisar cuando hay una situación próxima, o nosotros que aportamos con audio o con lectura para que una persona pueda disfrutar de manera democrática un turismo. Yo creo que es una perspectiva que tenemos que comenzar a incorporar junto con todo lo que se relató de la inclusión laboral, pero también yo creo que hay que ponerle la componente de cuando las personas lo que hacen en su tiempo libre, lo que hacen cuando ya dejan de trabajar, porque también es importante considerar esos espacios, como todos nosotros necesitamos muchas veces, bueno, hoy día con pandemia mucho más restringido, pero a todos nos gusta salir, nos gusta ir a conocer un lugar, y yo creo que también ahí hay que democratizar el disfrutar, ya sea de manera auditiva, visual o con desplazamiento, lo que es el turismo inclusivo. Entonces, junto con lo anterior, con todo lo que se relató de proteger a las personas con discapacidad en todo lo que es inclusión laboral, yo creo que tenemos que también incorporar esta otra componente que yo creo que es fundamental, porque es bonito disfrutar un espacio cuando uno tiene un tiempo libre. Y si la tecnología nos ayuda a poder que las personas en todo el universo de sus capacidades diferentes que todos tenemos, lo podamos disfrutar, yo creo que debe ser una componente que la incluyamos en todo lo que es el disfrutar la vida, y el turismo inclusivo en eso juega un rol fundamental. Eso es lo Gracias, que quería plantear. Patricio. Gracias. Y bueno, antes de darle la palabra a Yasmín, quiero recordarle a todos, porque aquí también estamos educando, lo que señaló Cari al principio. Vamos a hablar de personas con discapacidad, no de personas con capacidades diferentes. Eso para que todos vayamos cambiando nuestro lenguaje, ¿verdad? Porque así es un poco como ellos quieren llamarlo. Y en relación con lo que tú planteabas, le paso la palabra a Yasmín, pero ambas instituciones también están abordando ese aspecto, ¿verdad, Yasmín? Sí, mira, yo en realidad levanté la mano porque quiero rescatar un punto que menciona Patricio, que tiene que ver con la accesibilidad. Ya como este concepto de que la accesibilidad es un ajuste especial para la persona con discapacidad, y yo creo que es mucho más relevante hablar de los principios del diseño universal que permiten esta accesibilidad y que en el fondo son ajustes que son para todos. O sea, estos mismos ejemplos que daba Patricio de estos audios o descripciones, ¿verdad? De repente no es solo para la persona ciega o no es solo para la persona sorda, sino que también es para la persona mayor que ha ido perdiendo ciertas habilidades, ¿verdad? Para ver,
o ciertas habilidades auditivas o cognitivas. Y en ese sentido yo quería rescatar el concepto de accesibilidad como algo transversal y que nos abre la puerta para acceder al turismo, como bien decía Patricio, para acceder a un empleo, para acceder a la educación. Entonces creo que es un elemento súper importante cuando hablamos de inclusión y que que tenemos que tener súper presente, porque en el fondo eso es lo que nos abre las puertas para poder participar. Entonces quería rescatar ese elemento del relato de Patricio, agradeciendo obviamente la pega que ellos hacen, que entre todos acá aportamos al tema de la inclusión, y quería rescatar ese elemento que creo que es clave cuando hablamos de inclusión laboral, de turismo inclusivo, y quería como darle un énfasis particular. Eso quería comentar. Muchas gracias, Yasmín. Sebastián, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, bueno, y también por lo que decían el tema de la educación, nadie tiene capacidades diferentes. Sí, hablando por el tema de la educación, me gustaría igual aclarar dos conceptos que, si bien no son sinónimos, igual son parte de. No es lo mismo hablar de accesibilidad universal que de ajuste razonable. Accesibilidad universal puede ser parte de un ajuste razonable, pero no lo es así como per se. Un ajuste razonable es cualquier modificación que permita al trabajador poder desempeñar y generar todas las funciones del trabajo, desde una modificación de funciones, un ajuste en su horario, un cambio de un escritorio, por ejemplo, a un aumento de lupa. ¿Ya? El tema de la accesibilidad universal también apunta al tema más de infraestructura, ya que también puede ser parte de un ajuste razonable, pero no son sinónimos no son sinónimos, ya, sino que son un ajuste razonable o una accesibilidad para un lugar puede ser parte de un ajuste razonable, pero no lo es en sí como completo. Ya, era eso, era como aclarar el punto. Muchas gracias, Sebastián, también. Seguimos comentando y aprendiendo, ¿verdad?, de todos, de la experiencia, de lo que nos ha ido mostrando un poco también los cambios en el lenguaje. Ha habido mucho cambio en los últimos años. Bueno, ya Cari nos mostró esta línea del tiempo de muchas normativas, y esas normativas se han ido ajustando también al lenguaje actual. Como para ir cerrando, no sé si hay alguna otra pregunta, no he visto, en el chat no he visto, pero si alguien quiere puede levantar la mano. Yo quisiera preguntarle a la experiencia, ya mencionó un poquito Yasmín, del rubro gastronómico, y me pareció ver entre los que pasaron en Sebastián también algunas marcas de el área gastronómica. ¿Es un mito o es real que efectivamente es un área en la cual efectivamente hay mayor inserción laboral, donde se han abierto más espacios, tal vez viene hace más tiempo? ¿Qué opinan sobre eso? Porque además hay capacitación en esa área donde en general yo he visto en CFT, en instituciones, que se capacita en gastronomía. ¿Qué me comentan al respecto? Sí, mira, la verdad es que en general el rubro de los servicios, desde nuestra experiencia, nosotros hoy día tenemos un alto porcentaje de personas incluidas en el área de servicios, ya, de atención al cliente, gastronomía, ahí incluimos gastronomía y otros rubros similares. Y sí, no sé si hay muchas inclusiones en ese rubro, pero sí hoy día existe bastante oferta de capacitación respecto a técnicas de atención al cliente, manipulación de alimentos, garzonería, eh, y, mm, y siento que también es uno de los perfiles que a nosotros desde la experiencia hemos podido incluir bastantes personas, y han sido organizaciones bastante flexibles también al momento de ajustar ciertos perfiles laborales. Quizá esa flexibilidad permite la incorporación de más personas en esta área. Y las experiencias han sido bastante exitosas y con alta permanencia en el puesto de trabajo. Eso te puedo contar de lo que nosotros hemos experimentado. Perfecto. Y antes de darle la palabra a Sebastián, y justamente también, porque a propósito de lo que señalaste delante, Sebastián, hay justamente un par de emprendimientos que se conocen en redes sociales, se han hecho reportajes, que son de personas con discapacidad asociados a la gastronomía. Por ahí también viene mi pregunta. Sí, particularmente nosotros no tenemos muchas inclusiones en el área de la gastronomía. Muy poca, como más de quizás en la parte de como en restaurantes, como un garzón, puede ser, pero en sí
lo que nosotros apuntamos también y el modelo que nosotros ocupamos, que es el modelo de empleo con apoyo, deja de lado un poquito el tema de las capacitaciones. No funciona con capacitaciones previas la incorporación de una persona con discapacidad, como por ejemplo el Más Capaz. Bueno, es otro tema ahí el Más Capaz, que también hay cosas que incorrectas que se hacen en el Más Capaz, pero en el modelo de empleo con apoyo que nosotros utilizamos no habla de una capacitación previa, ya, sino que la persona con sus habilidades pueda desarrollar un puesto de trabajo en base también o con los ajustes razonables necesarios. Y también para eso está la figura del preparador laboral. Entonces, particularmente nosotros muchos en temas de gastronomía no hemos hecho por lo mismo, porque nuestros usuarios que tenemos registrados que andan buscando trabajo, nosotros no les ofrecemos, por ejemplo, capacitaciones en gastronomía o en algún otro rubro, sino que en base a sus intereses y sus necesidades también, les buscamos un trabajo acorde al perfil que ellos tienen. Estaba silenciada. Perfecto. Muchas gracias también, Sebastián, por la mirada. Y me pareció ver una mano levantada, no sé si era de Héctor o pasé por ahí. Sí, por acá, mira, yo soy Dale. Héctor Idurra, soy profesor, trabajo en el programa PASE del Mineduc, en inclusión, me imagino que lo ubican, Sí. pero también he trabajado mucho tiempo en turismo, soy guía de montaña. Y quería preguntarle a Sebastián si en su institución existen cursos o capacitaciones específicas para personas discapacitadas como guías, digamos, en distintas áreas del turismo. Específicamente cursos para personas con discapacidad no tenemos. En la UTEC se enfoca a capacitar o a realizar capacitaciones a instituciones en temáticas de inclusión, pero capacitaciones para personas con discapacidad para que generen o adquieran un nuevo conocimiento, particularmente como de manera formal no tenemos. Si bien tenemos algunos talleres, como por ejemplo talleres de apresto laboral, que se le enseñan como cosas básicas en temas de cómo es el mundo del trabajo, contratos, liquidaciones de sueldo, pero es como más de manera como de educación, pero así como cursos o capacitaciones propiamente tal para personas con discapacidad no tenemos. Perfecto. Perfecto, Yasmín, gracias. en el caso de ustedes, había algo, me parece que me había comentado Alejandra. Capacitación. Sí, nosotros el 2020 nos adjudicamos un proyecto con el Ministerio de Desarrollo Social que tenía como objetivo fomentar la inclusión laboral y fomentar la permanencia en el puesto de trabajo a través de la adquisición de nuevos conocimientos técnicos, que era una de las demandas que tenían las empresas que estaban contratando en ese momento, y desarrollamos este proyecto, y lo innovador que tiene es que lo hacemos en alianza con un organismo técnico, ¿no es cierto?, que está validado por CENSE, que tomaron el desafío de poder generar capacitaciones con accesibilidad cognitiva. Y se elaboran capacitaciones en base a pautas de lectura fácil que permiten el acceso a la capacitación, porque esa era una barrera, la alta carga informativa de lectoescritura y la complejidad técnica que siempre tiene una capacitación. Uno dice capacitación, se imagina como un manual, así como grande, con hartas pruebas, y la verdad es que nosotros en el desafío de poder facilitar el desarrollo personal y laboral de nuestros participantes, creamos este proyecto y ha sido bastante exitoso. A la fecha ya tenemos alrededor de 150 a 160 personas capacitadas en modalidad online, porque nos agarró la pandemia justo cuando partimos el proyecto, pero igual ha sido súper exitoso y hemos dado la oportunidad de formar en algunas formaciones más técnicas, porque como bien decía Sebastián, el modelo de empleo con apoyo focaliza mucho de los aprendizajes en el puesto de trabajo. También nosotros queremos responder a la demanda de la empresa, digamos, y no queremos que los chicos se queden atrás, porque la verdad es que si llega otro con más competencia, obviamente que se va a destacar y se va a promover, porque nosotros también algo que buscamos a través de la capacitación es la promoción. Pasa mucho que algunas personas con discapacidad son incorporadas al mundo laboral y como que se quedan en el mismo puesto como para siempre, como que no existen políticas de promoción. Y nosotros en ese sentido hemos tratado de acompañar a la empresa a través de estos proyectos
para que se aumenten las oportunidades de promoverse, que a todos nos gusta, que nos suban el sueldo, que nos aumenten la cantidad de horas, tener un cargo de mayor responsabilidad. Así que Pepe, por ahí va la experiencia de nosotros en ese tema y que esperamos desarrollarlo mucho más. aquí sí. Un poco, si Gracias, Yasmín. me dan Dale, un Cari. minuto, un poco sumando lo que dice Yasmín, dentro de lo que un trabajo le permite a las personas es la posibilidad de mejorar en su puesto de trabajo, en su misma empresa, pero también es importante y no lo debemos olvidar, me permite a mí también cambiarme de trabajo. Y eso yo siento que está muy coartada para las personas con discapacidad, porque como decía Yasmín, o sea, llegan a un puesto de trabajo y ahí quedan años, de años, de años, de años. Y porque yo lo he visto, o sea, no es una cosa, es así. Entonces, el derecho al trabajo dice y especifica que uno debe tener la libertad de poder cambiarse de trabajo. Por eso a mí me gusta mucho lo que dice Yasmín, porque si a mí resulta que el día de mañana me ofrecen pega a 10 minutos de la casa y yo trabajo a 3 horas de la casa, tengo que tener la posibilidad como persona con discapacidad de decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a este trabajo. O no me gustó mi jefe. ¿A cuánto a nosotros no nos ha gustado? También tiene que tener esta posibilidad. Entonces yo siento que es necesario continuar capacitando a las personas porque de esa forma damos mejores accesos al mundo laboral y más en igualdad de oportunidades que si solamente los dejamos en el puesto de trabajo. O sea, actualmente la sociedad se mueve súper rápido, o sea, esta cosa de los computadores, yo trabajo en Zoom y hoy día me pusieron en Meet y tuve que pedir ayuda. Entonces, efectivamente, todos debemos capacitarnos y las personas con discapacidad también. Quería hacer ese alcance. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que la igualdad de oportunidades tiene 1000 aristas y que siempre vamos a encontrar algo que no está siendo bien abordado. En honor a la hora, está súper entretenido, pero vamos a ir cerrando esta conversación. Agradecemos a todas y todos los que estuvieron. Si pueden prender su cámara, los que puedan, para dejar la foto del recuerdo, se les agradece. Se pueden. Y seguimos en contacto, están nuestras redes sociales, turismoinclusivo.cl, para poder, me interesó mucho lo que nos comentaba Héctor, tal vez ahí también podemos conocer su experiencia, así que gracias a todos los que participaron hoy día, vamos a tomar la foto oficial y seguimos en contacto y seguimos trabajando por la inclusión. Gracias Yasmín, gracias Sebastián, gracias Cari y a todos y todas las que se conectaron en este día. Gracias, buenas noches. Chao, chao, un gusto. Chao, gracias a todos. Chao, que estén bien. Gracias, Marcela. Se me fue antes que me escuchara. Yo también me voy, les mando un Sí, abrazo gigante. Gracias por la Yasmín. invitación. Va a quedar en el canal, yo les comparto después el link, porque Sí, si ustedes también lo quieren compartir. Sí, así de que ahí todas maneras, queda. lo compartimos por las redes sociales. Súper bueno, súper clarito todo. Seguimos en contacto, Yasmín. Chao, Chao. chao.